Hola a todos, bienvenidos a una noche más de este programa Tu Preguntas, Dios Responde. Gracias por su sintonía. Recuerden siempre sintonizarnos también a través de jovenadventista.com, donde tenemos allí puesta la radio oficial y donde, pues gracias a Dios, mi esposa y yo tenemos el privilegio de servir allí. Así que dentro de pocos segundos iniciaremos con nuestro programa. No olviden colocar sus preguntas, pueden ser en la caja de comentarios o en mi perfil, un poquito más abajo de esta publicación, en mi perfil, también tenemos un formulario donde ustedes pueden colocar sus preguntas de manera anónima. Así que no olviden, 7 de la noche, martes, todos los martes, 7 de la noche, los esperamos para un programa de Tu Preguntas, Dios Responde. Así que saludos a todos, no olviden su like, no olviden compartir, no olviden tampoco invitar a sus amigos, familiares, a que nos sigan a través de jovenadventista.com, especialmente los martes 7 de la noche en el programa Tu Preguntas, Dios Responde. Así que hoy tenemos preguntas bastante picantes, nos dejaron muy buenas preguntas durante la semana, así que no se lo pierdan. Y, por ejemplo, una de las preguntas tiene que ver con cuestión de si guardar el sábado nos salva. Otra pregunta tiene que ver con la clase de ayuno. ¿Mm? Otra pregunta tiene que ver con el hecho de cómo saber si la decisión que voy a tomar está de acuerdo con lo que Dios quiere. Hay otra que tiene que ver con la cuestión de la muerte prematura de niños, de bebés. Son preguntas bastante difíciles que nos llegaron durante esta semana y que, bueno, con la Biblia trataremos de responder en nuestro programa de hoy. Así que muy atentos, vamos a entrar directamente en la radio, jovenadventista.com. No se les olvide, visítenos, su like y compartan. Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente, quien les habla, David Gordo Moreno y mi esposa Vanessa Macana, en un programa más de Tu Preguntas, Dios Responde. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Les damos esta grata bienvenida a este programa Tu Preguntas, Dios Responde. Y en este momento pues vamos a estar compartiendo también un formulario donde ustedes pueden dejar sus preguntas totalmente anónimas y nosotros con mucho gusto las estaremos respondiendo cada martes de 7 a 8 de la noche. Así es, garantizamos total reserva para que ustedes pues puedan realizar sus preguntas sin ningún inconveniente, no tienen que colocar sus nombres, no tienen que colocar ni su correo electrónico, ni su teléfono, no pedimos datos personales. Bien, queremos entonces iniciar este programa con una oración, así que vamos a inclinar el rostro para los que están allí, para los que nos acompañan también a través de Facebook, de las redes sociales, también tómense de las manos junto con su familia y vamos a iniciar entonces esta sesión con una oración. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, así que oremos. Bendito sea, Señor nuestro Dios, que nos has dado un día más de vida y que nos permites estar aquí en este programa, en este espacio virtual, también en espacio en las redes sociales, donde podemos hablar, donde podemos contestar las dudas que tienen las personas. Todo el mundo tiene dudas y tú has dejado tu palabra abierta para poder contestar a esas preguntas. Así que te suplicamos que tu Santo Espíritu lleve este programa, que nos lleve a tu palabra, que nos lleve a Jesucristo y que precisamente a través de tu palabra podamos contestar a estas preguntas y que de esta manera podamos conocerte más, nos enamoremos más de ti y sobre todo que podamos ser un canal para esas personas que tienen dudas. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces. Después de una oración siempre hay música. Pensé que era el final. Bien, saludamos entonces allí a mi gran amigo Libardo, que por aquí nos dejó su saludito, su mensajito. Gracias entonces por sintonizarnos, por estar con nosotros. No olviden jovenadventista.com. Allí pueden escucharnos a través de la radio. También creo que pueden descargar la aplicación en iOS y en Android de Radio Joven Adventista. Así que descárguenla, escúchenos ahí, escuchen toda la programación,
todos los programas que están muy, pero muy buenos, las matinales, Despertando con Jesús. ¿Qué otros programas hay, amor? También tenemos un programa para niños de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. También pueden seguirnos por las redes sociales Club Infantil de RJA, para que puedan poner también a sus chiquitines, sobrinos, hijos, nietos, los chiquitines, todos, para que puedan también escuchar la radio. Muy importante, los niños que empiecen desde ya a precisamente a conocer la palabra del Señor, a escucharla. ¿Podemos? ¿Vale? Sí, ya. Muy bien, vamos entonces a seguir con nuestra transmisión en Radio Joven Adventista. Amén, amén, amén. Muy bien. Y seguimos entonces en nuestro programa Tú Preguntas, Dios Responde. Vamos entonces a nuestros saluditos. Entonces vamos a ir primero a nuestro chat para saber quién está conectado a esta hora en Radio Joven Adventista a través de nuestro chat. Ahí podemos interactuar. Bueno, comenzamos con nuestra salita del chat. Vamos a comenzar por nuestros amiguitos de verde. Dulce, muy bienvenida. Te deseamos una buena noche, gracias por acompañarnos. Nos dice ella que está desde Venezuela, así que un abrazo muy grande hasta Venezuela. Te saludamos aquí, David y Vanessa, desde Colombia, así que muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos en nuestra salita de chat a Cristian. Siempre nos va a recordar si ya oramos en este momento. Y sí, ya oramos para iniciar este hermoso programa. Minati, gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por estar siempre presente, que Dios te bendiga y siempre te cuide. A nuestra familia que siempre está presente, Lucía y familia, les agradecemos mucho la compañía y la sintonía que siempre nos están haciendo en todos los programas desde muy temprano. Yo los veo siempre conectados, así que Dios los bendiga. Seguimos pues con Ceci. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. A Laurita, muchísimas gracias por los saludos, por todas las bendiciones, que Dios te siga bendiciendo y prosperando en tu ministerio. Así es, y seguimos saludando a todos nuestros oyentes a través de nuestro chat y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Así que Sandra, también un saludo gigante, Dios te bendiga, que las bendiciones del cielo caigan sobre ti, sobre tu familia, también a Sori, a Patti, a Juan C., no sé si es Juan Carlos, Juan Camilo. Sí, es Juan Carlos. Juan Carlos, muy bien, bueno, Juan Carlos. Jefe de locutores. Nuestro jefe de locutores, Juan Carlos, grandes saludos, Dios te bendiga también. Y bueno, saludamos entonces a la familia Briñez Fierro que nos está siguiendo a través de las redes sociales. También saludos enormes a Leida, a Roy, que estoy viendo que se conecta en este momento. También queremos, pues, como tal, darles unos saluditos a las personas que no están en el chat, pero sabemos que sí están conectados. Por ejemplo, lo que es, pues, Carlos Telles, que es mi papá, que sí, tal vez nos esté escuchando. A lo que es Lady, a Astrid, que son, pues, unas muy amigas, muy cercanas. Y que siempre están súper pendientes de nuestros temas. Entonces, qué bueno que estén por acá. También saludamos a nuestros amigos de Verdes, Nuggy Lips, que se encuentra allí. Vamos a invitarte, por favor, para que coloques tu nombre, para que te podamos saludar, para que podamos entonces enviar los mejores deseos siempre en el nombre de Jesús. Así que, qué bueno que nos estén acompañando. ¿Quién más nos acompaña en nuestro chat de WhatsApp? Bueno, tenemos en doble y triple frente a nuestra directora de horario, a Patti. Patti, muchísimas gracias, Dios te siga bendiciendo y prosperando en todo. También tenemos como tal a Sandra, Dios te bendiga, también a tu esposo, a tu familia. También en triple frente a lo que es a nuestra también subdirectora de locutores, nuestra Cici Rosario. Muchísimas gracias por acompañarnos. También les recordamos que estamos en vivo por Facebook. Ya dentro de poco les compartiré el link de Facebook para que ustedes nos puedan también seguir por allí. Y también pues lo que va a ser el formulario para que también nos puedan dejar sus preguntas totalmente anónimas y nosotros las estaremos respondiendo. Bien, te cuento, mi Ivane, que en esta sección precisamente llegaron preguntas bastante complicadas, algunas son muy complicadas, otras preguntas pues bueno, ponen a pensar y a veces es difícil o uno piensa que es difícil encontrar la respuesta, pero pues bueno, vamos a nuestro programa, vamos entonces con la primera pregunta. Por favor, ayúdame a leer la primera pregunta.
Bueno, nuestra primera pregunta, pues para mí es un poco como complicada, pero pues yo sé que para Dios nada es complicado. Nuestra primera pregunta es, ¿guardar el sábado nos salva? Wow. Bueno, es una pregunta realmente muy común que nos hacen a los adventistas del séptimo día, inclusive para algunos judíos mesiánicos ortodoxos, porque es bien sabido que en el mundo cristiano como tal, protestante, el sábado para ellos, según su pensamiento, ha sido abolido. Bien, ¿guardar el sábado nos salva? Esa es la pregunta. ¿Guardar el sábado salva? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber sus respuestas en el chat, déjenme saber sus respuestas también en la caja de los comentarios, déjenme saber sus respuestas a través de WhatsApp. ¿Qué piensan ustedes? Bien, primero que todo tenemos que dejar claro cuáles son las funciones de la ley de Dios, en la cual pues está incluido el cuarto mandamiento, que es el sábado, ¿sí? Primero vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. Tenemos que ir a responder eso. ¿Cuáles son las funciones de la ley? Vamos a mirar y a enumerar algunas. No vamos a enumerar todas por cuestión de tiempo. Así que por favor, papel y lápiz, vamos a sus Biblias y vamos a leer entonces Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. Y nos dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Así que vamos por la primera parte. Una de las funciones de la ley es darme a conocer qué es pecado, qué es malo ante los ojos de Dios. Entonces, si la ley dice no codicies, es porque precisamente me está diciendo que codiciar es malo. Es pecado. Es pecado. Entonces, la ley no es pecado, pero la ley sí me muestra que es pecado. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si no existieran los 10 mandamientos, ¿cómo podríamos definir pecado? ¿O cómo podríamos decir que esto es malo, que esto es bueno? No se podría. Entonces, de hecho, ¿quién califica? De hecho, ¿quién califica qué es bueno y qué es malo? Dios. ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es bueno y qué es malo? Dios. Dios. Sí, porque los hombres no podemos, los hombres no podemos como tal diferenciar qué es bueno y qué es malo. Exactamente, entonces quien define qué es bueno y qué es malo es Dios. Y una de las funciones de la ley es mostrarme qué es malo. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esta parte, este punto? Muchas personas andan por la vida haciendo cosas, pensando que no es malo. Pero cuando la ley de Dios, cuando los 10 mandamientos están frente a una persona, se refleja como un espejo. Entonces, una persona que no se baña, un ejemplo, una persona que no se baña y sale a la calle, piensa que está bien, porque no se ve frente a un espejo, pero cuando ya se contempla la realidad frente a un espejo, se da cuenta pues que tal vez todavía tiene legañas en los ojos, tal vez el pelo desordenado, tal vez la marca de las sábanas, y suele pasar hasta que se ve frente al espejo y ve su realidad. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Piensa uno que hace cosas, ¿sí? Que hace cosas y que uno piensa que está bien, pero cuando la ley de Jehová está enfrente y me dice, mira, robar tiempo es malo, que tomes un dulce que no es tuyo es malo, estás robando. Entonces me contempla mi persona frente a una realidad. Entonces esa es la función de la ley, mostrarme qué es lo malo, qué es pecado. Gálatas, vamos a ir a Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 24. Vamos a ver la siguiente función de la ley. Gálatas 3, versículo 24. Dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Otras versiones dicen, la ley ha sido nuestra guía. ¿Y a dónde nos lleva esa ley? A Cristo. El versículo dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces resulta que la ley
es una guía que me lleva a Cristo, y cuando la ley me guía a Cristo, me justifica por la fe. Fíjense que la Biblia jamás está diciendo que vamos a ser salvos por guardar la ley. Jamás. Pero la ley me guía a aquel que me salva, que es Cristo. ¿Sabes? Algo que vi curioso en los 10 mandamientos es que 9 son no tomarás tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos, pero lo único que no es, pues, no es el cuarto y el quinto mandamiento, perdón, 8. 8 generalmente son digamos, negativos, si lo podríamos llamar de esa manera. Tienen un mandamiento negativo, no harás, no esto, no lo otro, excepto el cuarto mandamiento. Y el quinto, que es honra a tu padre y a tu madre. Así es. Vamos a ver entonces la siguiente función de la ley. Si ustedes quieren tener un panorama más amplio de lo que hace la ley de Dios, de lo que hacen los mandamientos de Dios, les recomiendo mucho leer el Salmo 119. Salmo 119. Deja claritico la importancia de los mandamientos de Dios aún ahora, en estos tiempos. Salmo 119, quiero invitar a que leamos los versículos 97 y 142. 97 y 142. Vamos a leer primero el 97. Y dice la palabra de Dios así: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Así que otra de las funciones de la ley de Jehová es que nos lleve a meditar en ella. El Salmo 1 dice que dichoso, bienaventurado, el que no da consejos al malo, ¿sí? O el que no da oídos a los consejos del malo, sino que en la ley de Jehová se deleita y en ella es su meditación. Amén. Así que cuando el ser humano se pone frente a la ley de Jehová, la lee, la entiende, la estudia, ella es su meditación. Porque antes de hacer algo, piensa primero, ¡pum! ¿Qué hago? ¿Será que esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Será entonces que si entonces yo humillo a alguien, le estoy robando sus sueños? ¿O si estoy tratando mal a alguien con groserías o lo humillo, ¿será que lo estoy matando? Entonces, que si estoy viendo otras personas en Instagram, Facebook y lo que sea, ¿lo en estoy TikTok, adulterando? En TikTok, sí, estas mujeres que salen bailando y sugestivas, y me pongo a pensar cosas, ¿será que eso es adulterio? Entonces fíjate que la ley de Dios lo que hace es que uno medite en la ley de Dios. Meditar en su ley, meditar en su palabra. Vamos a ir al versículo rápidamente, 142, para seguir respondiendo esta pregunta. Dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. ¿Cuál es otra función de la ley de Dios? Decirnos la verdad de las cosas. Es decirnos la verdad de las cosas. Esa es otra de las funciones. Así que fíjense lo interesante de esto. Vamos a ver el último versículo que está en Efesios. Efesios, espero que nuestros oyentes estén tomando nota de estas preguntas, precisamente para que cuando les toque responderlas, ya tengan una base. Obviamente siempre los invitamos a estudiar mucho más, apenas les estamos dando unos tipsitos, unos pocos versículos, las bases, ¿sí? Para eso. Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Y aquí hay que dejar claro entonces, como lo dijimos al principio, que la ley de Dios no me salva. Guardar la ley de Dios a mí no me salva. Solo soy salvo por gracia. Cristo fue quien vivió la vida perfecta, murió por nosotros, resucitó, intercede en el santuario celestial delante de Dios, pero también lleva una obra de juicio. Esto hay que dejarlo claro. Ahora, todo juicio siempre siempre está sujeto bajo una ley. Si una persona es llevada a juicio, es porque transgredió una ley, es porque transgredió algo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros seamos juzgados, ¿bajo qué ley nos van a juzgar? Bajo los 10 mandamientos. Pero Cristo es el que salva. Ahora, vamos a ver algo sumamente interesante. Fíjense que el siguiente versículo
nos va a empezar a abrir puertas mucho más grandes, porque debemos entender algo todos los que decimos y somos, decimos y somos profesos seguidores de Cristo. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 6 nos dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Será que Cristo transgredió la ley? ¿Será que Cristo transgredió el sábado? ¿Será que Cristo ordenó que no se guardara el sábado? ¿Cómo anduvo Jesús? Es lo que tenemos entonces que ir a ver según la Biblia. Bien, para eso vamos a ver 3 versículos rápidamente. Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17. Recordemos y tengamos esto en la mente. Todo el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Entonces vamos a ver cómo se comportó Cristo con respecto a la ley, a los 10 mandamientos, en especial con el día sábado. Mateo 5, 17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Y aquí hago un paréntesis porque en la antigüedad, al Antiguo Testamento, se le llamaban la ley y los profetas. Así se le llamaba antiguamente al Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice que no vino a abolir, que no vino a anular ni la ley y ni los profetas. Sigue diciendo, no he venido a abolir, sino a cumplir. Así que si Jesús no anuló la ley de Dios, si Jesús no la abolió y la cumplió, todo el que dice seguirlo debe andar como él anduvo, en completa obediencia a la ley de Jehová. Juan 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 10. Me encanta este versículo. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús fue obediente a la ley de Jehová. Y esa es la manera como Jesús permanecía en su amor. Y ahí es donde escucho muchos amén. Porque así como anduvo Jesús, así hemos de andar nosotros. Vamos al siguiente versículo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. Estos dos versículos generalmente son ignorados por el mundo protestante, por el mundo cristiano protestante. Porque fíjense lo que dice. Esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, amamos sus mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo demostramos entonces que amamos al prójimo y que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Así que aquí encontramos precisamente cómo ha de andar el cristiano, o cómo ha de pensar el cristiano frente a la ley de Dios. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Así que en ese orden de ideas, si Cristo obedeció por amor, ¿qué nos hace diferente a nosotros? Así que mi querida oyente, mi querida persona que mandó esta pregunta, si bien es cierto que el sábado nos salva, guardamos el sábado por amor a Jehová, porque el sábado nos conduce a Cristo, porque quien ideó el sábado fue el Cristo, porque precisamente Jesús guardó el sábado como debía ser y nos dio ejemplo de cómo guardarlo. Así que esta sería la respuesta para esta pregunta. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, y ya regresamos para contestar la segunda pregunta. No se muevan porque seguimos con la siguiente pregunta que está candela. Ya nos vemos en un rato. Muy bien, a todos ustedes que nos acompañan a través del Facebook, Dios los bendiga. Esperamos que las preguntas que se estén contestando estén claras. Tomen papel y lápiz. Si desean seguir preguntando, pueden dejarme sus preguntas en la caja de comentarios o también en el formulario que publicamos antes de este video. Gracias por estar acompañándonos. No olviden por favor su like,
No olviden compartir, no olviden también invitar a muchas personas para que se unan a este programa. Tú preguntas, Dios responde, que pueden sintonizar en jovenadventista.com o ustedes pueden googlear allí Radio Joven Adventista. Pueden allí en la página web seguir precisamente todos los programas que tenemos. Hay programas para niños también en las horas de la tarde, así que es muy importante que lo puedan escuchar. Estamos en vivo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que qué bueno que nos estén acompañando. Saludos a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Les mandamos saludos, les mandamos abrazos. Dios los bendiga. Si también tienen pedidos de oración, también por favor déjenlos en las cajas de comentarios para orar por ustedes, orar por sus familias. Aquí, como ven, nosotros trabajamos para el Señor y procuramos pues orar en lo posible por las peticiones que nos dejan allí o a través de todas nuestras redes sociales. Síganos por favor como Ministerio La Palabra Abierta. Estos programas los estamos resubiendo en nuestro canal de YouTube, La Palabra Abierta. Allí ustedes pueden mirar estos programas nuevamente, los pueden pausar para tomar nota y pues poder estudiar un poco más. Así que gloria a Dios, gracias por sus aportes, me refiero a aportes textuales, a sus preguntas. Gracias también por sintonizarnos, por seguirnos fielmente todos los martes. Ya vamos a iniciar entonces con nuestra segunda pregunta de la sección del programa. Así que no se despeguen, no se me vayan. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. No se me muevan de ahí. Amén, amén, amén. Cantad alegres al Señor. Bien, mi querida y amada Vanessa, por favor regálanos la segunda pregunta para la noche, para esta segunda parte de nuestro programa. Claro que sí, pero antes de nuestra segunda pregunta de la noche, queremos saludar a quienes ya se unieron a nuestro chat. A nuestra jefa de jefes, Mari Pino, bienvenida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos orando también por a nuestra amiga Leida. Un saludo, muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Nati, que no escuchó sus saludos, pero los estamos dando muy, muy bienvenida. Bueno, ya nuestra segunda pregunta dice así: tengo gastritis y no puedo dejar de comer tanto tiempo. Me gustaría saber qué otra clase de ayuno hay. Es una interesante pregunta. Resulta que muchas personas, inclusive en la iglesia donde nosotros asistimos, la Iglesia Adventista del Camino, nos han llegado con esta pregunta. Y precisamente porque algunos tienen problemas de retención de líquidos, otros tienen problemas gastrointestinales y tal vez no pueden dedicar tanto tiempo a dejar de comer, que es una de las clases de ayuno que hay. Sin embargo, entonces nos hace la pregunta, ¿qué otra clase de ayuno hay? Bueno, primero tenemos que definir qué es ayunar, según la Biblia. Porque nuestra definición o la definición del diccionario difiere un poco del concepto bíblico de ayunar. Por ejemplo, el diccionario me dice, privarse de algún gusto o deleite. Dejar de consumir alimentos por un determinado tiempo. Esa es como la definición más común y la definición del diccionario. Pero tenemos que ir a ver entonces cómo es el ayuno según la Biblia. Acompáñenme por favor, todos ustedes, a Isaías capítulo 58, que es el capítulo por excelencia para mirar qué otros tipos de ayuno hay. Isaías 58. Y quiero por favor que me acompañen a los versículos 6 al 8 y vamos a examinar versículo por versículo. Versículo 6. Vamos a leer el 5 para el contexto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El Señor está haciendo aquí una denuncia porque el ayuno que se hacía en esos tiempos o que ellos creían que era correcto en aquellos tiempos era matarse de hambre
Pero vamos a ver exactamente a qué se refiere el Señor con un ayuno agradable a Él. No necesariamente matarse de hambre implica un ayuno agradable al Señor. No necesariamente, pilas, yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Simplemente tenemos que ir a ver cuál es el ayuno que a Dios agrada y que no necesariamente Es dejar de comer. implica dejar de comer. Que no todos pueden dejar de comer. Exactamente, no todo el mundo puede dejar de comer. Se le baja la tensión, el azúcar, no sé. Hay muchas enfermedades que tal vez un ayuno completo, como lo hacen algunas personas, no lo pueden hacer. Las personas con diabetes, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjense que este versículo 6 habla del verdadero propósito del ayuno. El ayuno tiene como propósito purificar los motivos de la vida para reformarla. Ese es el motivo, ese es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno no es que usted se mate de hambre, sino de purificar sus motivos para hacer las cosas. De eso se trata el ayuno. Entonces, cuando Dios dice que el ayuno agradable o el ayuno que Él escogió, el primero de ellos es desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué significa eso? Si a su merced le gusta decir mentiras, deje de decir mentiras. Robar. Si a usted le gusta robar, no robe más. Soltar las cargas de opresión. Ahí, digamos, si usted de pronto es un jefe que le gusta ser demasiado regañón o le gusta humillar a los que están por debajo de usted, ese sería un buen ayuno agradable al Señor. Fíjense que Dios ni siquiera en este punto, en este momento, ha tocado algo de comida. No tiene nada que ver con comida o hasta el momento. La siguiente parte del versículo dice, y dejar ir a los quebrantados. Y hay algo que tiene que ver mucho acá y es la cuestión del perdón. Perdonar, soltar a aquellas personas a quienes seguimos afligiendo por el hecho de nuestro rencor. Estos son ayunos agradables al Señor. Fijemos cómo cambia la cosa, cómo cambia el significado. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Otras versiones dicen no te escondas de tu prójimo. Ahora sí el Señor está atacando la comida, pero fíjate que no está diciendo que te mates de hambre, sino compartir el pan. Compartir el pan con el necesitado, y creería yo que también nuestro vestido. Tal vez si tenemos dos abrigos bien bonitos, en buen estado, ¿por qué no regalar uno y quedarnos con el otro? Entonces aquí estamos viendo los verdaderos propósitos del ayuno. Como decía al principio y lo dice el comentario bíblico adventista, precisamente se trata de purificar las intenciones. Y está diciendo aquí, comparta con el que no tiene. Eso es un ayuno agradable a Jehová. Si usted ve una persona con hambre, dele de comer. Fíjese que lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Vosotros dadle de comer. Fíjese que el Señor Jesucristo también dijo, si tenéis 2 capas, dale una. Es exactamente lo mismo. Que no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando veamos una persona necesitada, generalmente nosotros lo que hacemos es cambiar del lado del andén o del lado de la calle para no ayudar a otra persona. Porque nuestro corazón es egoísta. Versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Amén. Fijémonos entonces que este es el ayuno agradable a Jehová, y que precisamente ese ayuno agradable a Jehová
tiene consecuencias positivas, porque ahora sí van a ver el carácter de Dios en nosotros. No vamos a ser cristianos nominales, solo de nombre, sino que vamos a ser cristianos prácticos, porque como dijimos en la pregunta anterior, todo el que cree en Él y el que dice permanecer en Él, tiene que andar como Él anduvo, y Jesús no le negó ayuda a nadie. Amén. Así que, ¿qué otros tipos de ayuno son aplicables para este tiempo? Tenemos una lista, tenemos un checklist, así que voy a pedir aquí a mi esposa que me ayude a leer ese checklist, precisamente para que todos nuestros oyentes y los que nos ven a través de las redes sociales vean también otros tipos de ayuno. Bueno, antes que nada quiero saludar a mi tía Graciela, que nos está viendo por Facebook, y también a todos los que están en este momento conectados por Facebook Live. Bueno, el primer ayuno sería el celular. El segundo, que algunos para los más jovencitos serían los videojuegos, las películas y la televisión. Para algunos otros serían pues los libros no cristianos, la música secular o los alimentos perjudiciales como lo son los embutidos, el mucho azúcar, las gaseosas, los paquetes. La ociosidad, también el perdonar, no oprimir al prójimo, no ser injusto con tu prójimo y practicar la piedad. Así que tenemos este checklist. Es muy importante que hoy en día se aplique, especialmente para los jóvenes. Y pues nada, voy a leer dos fragmentos. Nos dice el primero, del comentario bíblico adventista. Dice: no se trata tanto de abstenerse de alimentos como de compartirlo con los hambrientos. La piedad práctica es la única clase de religión que se reconocerá en el juicio divino. Esto es lo que dice precisamente el Espíritu de profecía con respecto a esto del ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿De qué se trataría? También dice el comentario bíblico adventista: el verdadero ayuno tenía el propósito de purificar los motivos de la vida para reformarla, pero entre los judíos las prácticas religiosas se habían convertido en un manto para ocultar la opresión a los débiles, el robo a las viudas y los huérfanos, y todo tipo de cohecho, engaño e injusticia. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres, liberarlos de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión, y promover la justicia, la libertad y la paz. Dios deseaba que los israelitas fueran libres, pero los dirigentes de Israel los estaban convirtiendo en esclavos y mendigos. Así que aquí es muy claro que en Isaías 58 está en perfecta armonía con todo lo que ha hecho Cristo con respecto al ayuno. Es simplemente una piedad práctica, es la renuncia de lo que tengo de más para dárselo a otro. De eso se trata el ayuno. Bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa musical y volvemos entonces con la tercera y última parte de nuestro programa. Vamos con dos preguntas que están relacionadas y son preguntas que a mi parecer son un poco difíciles. Pero entonces, nuestra pausa musical, ya volvemos en unos instantes. Bien, saludamos acá entonces a la tía Chela. Hola, tía, buenas noches. Por aquí te saludamos junto con mi familia, mi hijo. Que Dios te bendiga. Seguimos orando y esperamos que te sigas recuperando de tu rodilla, que estés bien, que estés mejor cada día. Seguimos entonces en nuestra pausa musical. No olviden compartir este programa, no olviden compartir esta transmisión. Y no olviden nuestra cita de todos los martes a las 7 de la noche. Permítanme con esta cámara. Muchísimo mejor. No olviden entonces sintonizarnos a través de jovenadventista.com. No olviden también que todos los martes tendremos estas transmisiones contestando las preguntas. Nuestro formulario esta semana estuvo bastante activo, por lo que queremos que siga así. Queremos que siga así, que se aumenten las preguntas.
y entonces de esa manera poder responderlas a todas. Hay preguntas que son bastante difíciles, van a llevar un poquito más de tiempo prepararlas, pero vamos a hacer todo lo posible para poder contestar a todas y cada una de las preguntas. Mientras tanto aquí seguimos esperando que tenga nuestra pausa musical, aquí con nuestro hijo, que vaya aprendiendo desde muy chiquito a contestar las preguntas. Muy bien, ya terminamos nuestra pausa musical y vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Tomaste las llaves? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura, dice el Señor. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera pregunta. Voy a pedirle favor a mi esposa que me ayude a leerla para continuar con nuestro programa, esta última sección del programa. Bueno, nuestra última pregunta dice, ¿cómo puedo identificar si la decisión que voy a tomar es aprobada por Dios como su voluntad? Bien, es una pregunta que generalmente hacen muchos jóvenes, ¿sí? ¿Cómo identificar o cómo saber si la decisión que voy a tomar está aprobada por Dios o no? Para saber si la decisión que voy a tomar va de acuerdo con la voluntad de Dios. Bien, vamos a tomar nuevamente un versículo que hemos citado en varias ocasiones desde el primer programa y es Efesios 5:10. Efesios capítulo 5 y el versículo 10 que nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Es lo primero que nos dice la Biblia. Pero ¿cómo comprobamos entonces o cómo saber si la decisión que voy a tomar está de acuerdo o no con Dios? Hay un versículo clave. De hecho, pues voy a dar dos versículos. El primer versículo clave lo encontramos en Jeremías, capítulo 7 y el versículo 23. Aquí vamos a encontrar la clave. Ahora, como la pregunta es tan genérica, también tenemos que dar una respuesta genérica. Hay casos muy, muy especiales, como la elección del novio, de la novia, la elección de un trabajo. Y tratar de ser tan específico con cada situación es difícil. Por lo menos para hoy es bastante difícil. Pero miren lo que dice el principio de este versículo, Jeremías 7 y el versículo 23. Dice lo siguiente, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y aquí está el punto clave, subráyenlo en su Biblia, tranquilos que no es pecado, subráyenlo en su Biblia, esta parte en especial, y anden por todo camino que yo os mande para que os vaya bien. Si tú quieres saber si la decisión que vas a tomar, lo que estás pensando, está de acuerdo con Dios, debes escuchar su voz, debes andar por todo camino que Él ordene para que te vaya bien. Pero tal vez dirás, bueno, ¿cómo hago entonces? Para saber entonces si el trabajo me conviene o no me conviene. Ya vamos para allá, vamos a dar unos cortos ejemplos para poder ilustrar mejor lo que dice este versículo. Vamos a ver. Salmos, capítulo 40. Salmo capítulo 40 y vamos a leer exactamente el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Todo cristiano que hace la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, finalmente termina agradado. Son pautas, estamos dando pautas. Ya vamos a dar unos ejemplos más. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, sin importar la decisión que tú vayas a tomar, tu decisión debe estar acorde a un escrito está, o aún así dice el Señor. Y tiene que ver con el noviazgo, tiene que ver con el matrimonio. En programas anteriores hemos hablado de esto. Si el novio que tienes, hay que ver si realmente bajo la palabra de Dios te conviene o no te conviene. Están en yugo desigual.
si te vas a casar, cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer bajo la bendición de Dios o definitivamente lo vas a hacer. Dios ha dado pautas precisamente de cómo es el matrimonio, cómo es el noviazgo. Debes ir a mirar qué es lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia, con respecto a este tema, con respecto al trabajo. ¿Será que este trabajo me conviene? ¿Me van a pagar muy bien? Pero voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Para los que trabajamos en el medio publicitario, los que somos publicistas, hay ofertas de trabajo donde pagan muy bien, pero tal vez la empresa que me está ofreciendo ese trabajo vende cigarrillos. ¿Estará entonces un cristiano en posición de trabajar para una empresa que sabemos que perjudica la salud de las personas? ¿Qué dice Dios con respecto a eso? Y Dios es bastante claro. Así que en ese orden de ideas, aunque como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito o todo me es permitido, no todo conviene y no todo edifica. Así que si ese trabajo es para impulsar que la gente consuma algo que los va a matar, bajo la palabra de Jehová no debería aceptar ese trabajo. También en la música que escuchas, hay que tener cuidado con las avenidas del alma. El Salmo 103 dice que debo retirar todo lo injusto de delante de mis ojos. Eso aplica para la música. Si la música que escucho entonces habla mal de las mujeres, las trata como objetos, o habla también de beber mucho alcohol, o de consumo de drogas, como pasa mucho con la música de ahora, yo creo que es música que no deberías escuchar. Lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con las amistades no sanas, lo mismo pasa con muchas compras innecesarias y que de hecho son compras perjudiciales que hoy en día están afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que para conocer si tu decisión está de acuerdo con la voluntad de Dios, debes conocer dónde está la voluntad de Dios plasmada. Y esa voluntad de Dios está plasmada en la Biblia. Ahí tú puedes comprobar si tu decisión está acorde o no. Con un escrito está, con un así dice el Señor. Y esa es la manera como puedes hacerlo. Bien, vamos con nuestra última pregunta de la noche. La pregunta dice de la siguiente manera. ¿Por qué si nacemos, esta pregunta es pesada, ¿por qué si nacemos con la tendencia al pecado, pero sin pecado, y la paga del pecado es la muerte, los bebés mueren antes de nacer o a las pocas horas de haber nacido? Es una pregunta bastante difícil, hay que desglosarla, pero bueno, muchos la hacen y vamos a ver dos citas bíblicas. Dos citas bíblicas. Recuerdo la primera vez que me hicieron esta pregunta fue hace algunos años, hace unos 5 o 6 años, cuando fui de misionero a una ciudad cercana a Bogotá, Colombia. Me hicieron esta pregunta. La Biblia muestra alguna respuesta y fue de una mamá que se le murió su bebé al nacer. Fue un momento muy doloroso para ella, no lo superaba, era bastante difícil. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Isaías 57, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda de delante de la aflicción que es quitado el justo. No es justo que un bebé muera, sobre todo que tenga pocas horas de vida o que ni siquiera ha nacido. Duele mucho. Ahora que soy papá, mi hijo tiene 1 año, no me imagino vivir una vida sin mi hijo. Así que perece el justo, y no hay quien piense en ello, dice la palabra del Señor. El versículo 2 dice, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ahora, sí hay algo muy cierto y es que todos nosotros nacemos con la tendencia a pecar. Tenemos esa tendencia desde bebés. Ella nos plantea que en la pregunta que la paga del pecado es muerte y que por qué entonces los bebés mueren antes de nacer o a las pocas horas de haber nacido. La primera parte es que es completamente injusto. Este tipo de sucesos tristes han sucedido desde tiempos antiguos. Es injusto
sobre todo cuando se trata de bebés. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 13. Lo primero que hay que dejar claro es eso. Es completamente injusto. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice precisamente allí en la palabra, 28, Mateo 13, 28, qué pena con ustedes. Mateo 13, versículo 28. Estamos hablando de la parábola de el trigo y la cizaña. Dice allí, en el versículo 28, un enemigo ha hecho esto. En la parábola del trigo y la cizaña, el dueño de la viña siembra la buena semilla. Dios sembró la vida, Dios sembró la felicidad, Dios sembró precisamente todo lo bueno. Pero en el momento en que Adán y Eva comen del fruto, allí el enemigo siembra la muerte, la enfermedad, y esto lo sembró el enemigo. Claro, el hombre y la mujer permitieron entonces que eso entrara y tuviera sus frutos, frutos que conocemos y vemos hoy en día, y parte de esos frutos es el hecho de que los niños mueran de manera prematura. Pero debes tener en cuenta, mi querido oyente, mi querida oyente, que un enemigo ha hecho esto. El enemigo de las almas. Satanás fue quien sembró la muerte, fue quien sembró el pecado. Satanás es quien ha sembrado la enfermedad. Si tantos niños mueren antes de nacer, si tantos niños precisamente nacen con tantas deformidades, un enemigo ha hecho esto. No fue el plan de Dios, y precisamente quiero leerles de Historia de la Redención. Es un excelente libro, se lo recomiendo. Historia de la Redención. En la página 29 hay una declaración tremenda de parte del Espíritu de Profecía con respecto a este tema. Y dice lo siguiente, página 29 de la Historia de la Redención. Dice lo siguiente: no era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, mi querido oyente, quien haya hecho la pregunta, lastimosamente, todo esto es consecuencia de haber comido un fruto que Dios dijo no comieras. El enemigo fue lo que sembró esto. Ahora, en tu pregunta nos colocas allí Romanos 6:23. Romanos 6:23, vamos a ir rápido porque se nos acabó el tiempo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, olvidaste leer la segunda parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Resulta que este versículo de Romanos 6:23 no aplica para tu pregunta. ¿Por qué? Fíjate lo que nos dice el comentario bíblico adventista. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o a la segunda muerte, como lo dice Apocalipsis 20. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. ¿Por qué no aplica ese versículo para los bebés? Los bebés no pueden elegir. Los bebés no pueden elegir si seguir o no seguir a Dios. Por lo tanto, ellos no mueren por su pecado, pero mueren por el hecho de lo que sembró el enemigo. Por lo tanto, el primer culpable es el enemigo de las almas que sembró la muerte, el dolor, la enfermedad y bueno, todo lo que estamos viendo y que está en crecimiento hoy en día. Así que este versículo no aplica para el caso de los bebés que mueren como describe la pregunta. Así que esperamos haber resuelto tu duda. Esperemos que esto te ayude también a estar en paz. Así que pues nada, con esto terminamos. Quiero invitarlos a todos los que están allí en la radio que me ayuden para orar, para terminar.
precisamente esta sección del programa para terminar con el programa de hoy. Así que vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque tu palabra es sabia, la sabiduría del cielo nos ha dejado claro, varias preguntas que se pudieron responder hoy. Te suplicamos que nos sigas ayudando a escudriñar cada día más tu palabra, que nos ayudes para poder resolver las preguntas, que esto traiga paz a nuestro corazón, de todos los que estamos escuchando, de tal vez de aquellas personas que no se han atrevido aún a hacer su pregunta. Tú has dicho, ven, dialoguemos, estemos en paz. Tú buscas al hombre, nos buscas a nosotros para que estemos en paz contigo. Ayúdanos a resolver las dudas y sobre todo a confiar en ti y a creerte a ti, a conocerte. Te suplicamos bendigas esta radio, a todos los presentes, de manera virtual, de manera presencial, a los que están en el chat, a los que están en la aplicación, a los que están en WhatsApp, a los que están en Facebook también. Bendícelos a todos y cada uno de ellos. Y te suplicamos nos acompañes. Y nos veremos en la próxima emisión y ayúdanos para que lleguen más preguntas. Y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces con una pequeña pausa musical y ya volvemos. Un minuto. ¿Dónde me voy? ¿No? ¿Las 8 en punto no suelto? Sí, porque te estaba vibrando y vibrando y vibrando. Muy bien, con esto entonces les damos gracias a ustedes, los que nos acompañaron a través del Facebook. Nos estaremos viendo en nuestra próxima emisión, el próximo martes a las 7 de la noche. No olviden compartir, no olviden su like. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Dios los bendiga y los acompañe. Y recuerden dejar su pregunta, porque tú preguntas, Dios responde. Bye.